El filme y un thriller ambientado en una zona rural del oriente de Asturias, protagonizado por Daniel Esteban, Fran Sariego y Dimitri Álvarez. Alimaña es un cortometraje que trata sobre un chaval, un joven pastor de aquí, de los Picos de Europa, que está atrapado en un mundo en decadencia, en el mundo rural. Y bueno, durante la trama del cortometraje, que dura 24 minutos, pues le ocurren desgracias, tiene conflictos con otros ganaderos, con los lobos, que vertebran un poco, es el tema que vertebra el cortometraje. Y nada, y lo que quería transmitir un poco era la soledad de un chaval de más o menos de mi edad en el mundo rural, que se siente solo, que ve que no hay oportunidades, que la gente de su edad abandona los oficios de sus padres y de sus abuelos, pues ya no los ejercen. Y era un poco eso, tratar el tema de manera así un poco entretenida, no tanto como un documental. Y nada, era eso, tratar un poco el tema del pastoreo y de la decadencia del mundo rural de aquí del oriente de Asturias. Yo tengo que aceptar que los lobos me van a matar 3 o 4 veces al año. Es lo normal. Ellos hacen lo que tienen que hacer. Y lo que tienes que tener claro tú es que no van a desprotegerlos. Así que tendrás que aprender a convivir con ellos. Convivir. Yo convivir puedo, pero que me deje luchar por lo que me da de comer. Pero si la mayoría de ganaderos no trabajáis ni la mitad de lo que trabajáis en vuestros huevos, hombre. Hay que tener claro que Alimaña no es un documental, no pretendía documentar el tema de los lobos y los ganaderos. Sí que tuve como referencia documentales como Salvajes, de Alex Galán, pero yo quería tirarlo de otra manera, quería tirarlo en modo ficción, quería tener como base el tema de los lobos y sobre eso construir mi propia historia, con personajes interesantes, polémicos, oscuros, y sobre eso construir un thriller que tenía como referencia, por ejemplo, Asbestas, de Rodrigo Sorogoyen, con ese tono oscuro, con ese tono violento, y me interesaba porque el tema de los lobos creo que interesa, es cada vez más actual, y creo que una historia como la que yo cuento en el corto puede interesar a la gente de Asturias y a la gente que no es de Asturias también, porque creo que puede ser entretenido de ver. Era importante también utilizar los paisajes que tenemos por aquí, sobre todo en el oriente de Asturias, donde soy yo, con los Picos de Europa, con la Sierra del Sueve que está aquí. Era importante integrarlo cinematográficamente. Hay que recordar que yo no quería utilizarlo como en un documental, quería que el paisaje fuera un personaje más. Integrarlo pues con grandes angulares, utilizar el invierno, muy importante, que establecía los tonos de la película, esos tonos azulados, esos tonos oscuros. Básicamente era utilizarlo como un personaje más para la película, para el tono de la película, y ayudar a ese thriller, que esa oscuridad que yo muestro en el corto, en los paisajes, con el estilo de visual y todo, pues ayudase a crear esa atmósfera opresiva que yo necesitaba para que funcionase el corto. Con respecto al trabajo de cámara, pues utilizamos la cámara en mano todo el corto, tenía prohibido los trípodes, y yo quería transmitir con esa cámara en mano un poco, hacerlo un poco de manera de documental, ¿no? De la inmediatez de las cosas, ese temblor ayuda a crear más violencia en el corto, y lo utilizamos al principio del corto. Hay un plano secuencia de 3 minutos que ayuda mucho que la cámara esté libre, para seguir al personaje, seguimos al personaje por un bosque nocturno, y ahí establecemos el tono del cortometraje, establecemos el tono oscuro del cortometraje, y luego la cámara en mano también, como decía, la utilizamos mucho para transmitir un poco la violencia, esa tensión que hay entre los dos personajes principales, que están interpretados por Daniel Esteban y Fran Sariego, y esa cámara en mano pues ayudaba a transmitir esa violencia de los conflictos que tienen y esas luchas que tienen ellos personales, que son un poco también lo que vertebran el corto.